En la jurística sociológica es la jurística, o sea, la parte del saber jurídico que aborda el estudio de la dimensión sociológica, que aborda el estudio del derecho como los hechos. Y en ese sentido vamos a abordar las adjudicaciones. Porque hay muchas disciplinas que estudian hechos. La historia estudia hechos, la sociología estudia hechos, la economía estudia hechos, la psicología social estudia hechos. Solo que los estudia con una finalidad diferente, con un objetivo diferente. Y por eso la manera de estudiar los hechos del jurista también es una manera particular. Porque a los juristas nos importan los hechos para saber si las personas reciben lo que tienen que recibir de quienes se lo tienen que dar. Y por eso cuando hablamos de hechos o de realidad social, jurídicamente hablamos de adjudicaciones. O sea, hay sujetos que reciben cosas y sujetos que las dan. Y nos preguntamos, ¿es correcto que estos sujetos reciban estas cosas de esta manera, de tal otra? Por eso nos importan los hechos. No nos importan los hechos para trazar regularidades, como le interesa a un sociólogo, o para reconstruir algo que ocurrió en el pasado, como le interesa a un historiador, o para ver las reglas con las cuales se manejan el mercado de los bienes, como le interesa a un economista. Nos interesan los hechos para preguntarnos si las personas reciben lo que tienen que recibir de quien lo tienen que recibir o no. Esa es la mirada, y por eso miramos los hechos como adjudicaciones. Miramos la realidad social como adjudicaciones. Y en ese marco podemos identificar dos tipos de adjudicaciones. Las adjudicaciones que provienen de seres humanos determinados o determinables, Goldsmith las llamaba reparto. Pero hay otras adjudicaciones, a veces las personas reciben de la naturaleza o de influencia humana que no pueden determinar. Y Goldsmith mencionaba también el azar. Y a estas adjudicaciones que no provienen de seres humanos determinados o determinables, las llamaba distribuciones. El reparto, entonces, vendría a ser una adjudicación. ¿Adjudicación de qué? A veces se adjudican elementos u objetos favorables, a veces desfavorables, elementos positivos, otras veces negativos. Que a una persona le adjudiquen un crédito no es lo mismo que a una persona le adjudiquen una deuda. Que a una persona le adjudiquen un premio no es lo mismo que a una persona le adjudiquen una pena, un castigo. Que a una persona le adjudiquen una medicina no es lo mismo que a una persona le adjudiquen una lesión o la muerte. Para distinguir estos objetos de las adjudicaciones, Goldsmith utiliza la palabra potencia como lo que favorece la vida del que recibe, o impotencia, lo que no lo favorece. Porque la potencia en cierto sentido lo enriquece y lo alimenta, y la impotencia no, lo limita. El reparto sería entonces la adjudicación de potencia e impotencia originada en seres humanos determinados o determinables, que se puede saber quiénes son. La distribución, en cambio, sería la adjudicación de potencia e impotencia con origen en la naturaleza, en la influencia humana difusa o el azar. En la naturaleza sabemos lo que es. Una persona puede estar expuesta a una inclemencia del tiempo y fallecer. Fue una distribución. La influencia humana difusa tiene que ver cuando tiene origen en seres humanos pero que no se pueden determinar. Una persona se endeudó en dólares, subió el dólar y no puede pagar la deuda. Esa subida del dólar, a veces los precios del dólar dependen de algunos factores económicos que se pueden determinar, pero otras veces dependen de las expectativas o de las confianzas de las personas. Y entonces, lo mismo que la inflación, entonces esta influencia humana que es difusa, que no se puede determinar, también adjudica potencia e impotencia. Y Goldsmith trataba el tema del azar, si el azar adjudica potencia o impotencia, considerando que en realidad en sentido estricto no, porque el azar, nosotros llamamos azar a las leyes de la naturaleza que no podemos predecir. Si una persona tira los dados y juega un juego de azar, en realidad no es por azar que el dado muestra tal cara hacia arriba, es por
la velocidad que se le imprimió, la fuerza de la gravedad, el rozamiento, pero como no lo podemos calcular, decimos que es azar. El centro del abordaje del derecho son los repartos. Las distribuciones el derecho no las puede regular. La naturaleza no se la puede dar normas, la influencia humana difusa tampoco, porque no se dirige a sujetos concretos, y el azar tampoco. En relación con las distribuciones, a veces el derecho interviene después de la distribución. Entonces hay una persona que ha tenido un problema serio de salud, porque lo ha tenido y ha quedado gravemente discapacitado, con una grave discapacidad, y el derecho le asigna una pensión o le asigna una protección especial, pero claro, eso que regula ya son repartos. Por eso, en la medida que hay teorías jurídicas que niegan que exista el ser humano como un ser libre, por lo cual el ser humano sería un elemento más de la naturaleza, entonces no tendría una diferencia marcada con el resto de los seres de la naturaleza porque no tiene libertad, entonces el derecho se empieza a diluir y se empieza a hacer complicado. ¿Qué sentido tiene el derecho penal si los seres humanos no eligen los actos que realizan, sino obran impulsivamente, fruto del medio social o fruto de impulsos biológicos, como pensaba el positivismo penal? Entonces, claro, el derecho penal, como un derecho que de alguna manera busca una mínima retribución de un acto que es considerado inaceptable, con una sanción no tendría sentido si no hay posibilidad de elegir y si las personas, los sujetos humanos, somos nada más que un objeto más de la naturaleza como los otros. Todos serían distribuciones y el derecho se diluye. Podemos identificar en la estructura del reparto algunos elementos. Por un lado, repartidor o repartidores. Aquellos que adjudican la potencia o la impotencia. Que puede ser individual o puede ser colegiado o colectivo, porque a veces hay un tribunal colegiado, una cámara de apelación o una corte o un congreso que reparte. Entonces ya no es un sujeto individual, sino colectivo. Tenemos recipiendarios también, que son aquellos a quienes se adjudica la potencia y la impotencia. Pero cuidado, porque nosotros estamos analizando acá la dimensión sociológica, o sea, estamos mirando la realidad. Muchas veces los recipiendarios son más o son otros que lo que parece de acuerdo a la norma. Una de las grandes intentos por revisar las penas privativas de libertad tienen que ver con la idea de que terminan siendo recipiendarios de impotencia no solamente el reo, no solamente el delincuente, sino muchos otros, especialmente sus familiares. Muy polémicos han sido algunas liberaciones en el caso del COVID, de algunos condenados por delitos que han sido llevados a cumplir prisión domiciliaria porque tienen hijos chiquitos, y como están suspendidas las visitas por el COVID, si no, los hijos no van a tener contacto con su padre, con su madre, eventualmente. Porque la pena privativa de libertad, en ese caso no el recipiendario, aunque según la norma el recipiendario era el delincuente solamente, y sabemos que los recipiendarios son mucho más, son otros también. Entonces, cuando hablamos de la dimensión sociológica, nos preguntamos por la realidad, no por lo que está previsto en la norma. En relación con el recipiendario, hay algunas preguntas que son interesantes en el campo del derecho y de la teoría jurídica para hacernos, como por ejemplo, si las personas que ya no están pueden ser recipiendarias de repartos. Imaginemos que alguien se pone, por ejemplo, a destruir la memoria de alguien que ya no vive más. ¿Se podría considerar que eso es un reparto, una adjudicación, y que el recipiendario es alguien que ya no existe? En general, las teorías jurídicas se vuelcan por considerar que no, pero que se puede proteger la memoria para proteger a los recipiendarios que todavía viven y que en algún sentido esa memoria les afecta, como los familiares. También nos podríamos preguntar, por ejemplo, si solamente pueden y deben ser recipiendarios jurídicos los seres humanos, o también otros seres vivos, como los animales. Hay toda una corriente de considerar que los animales pueden ser sujetos de derecho, no solo objetos de derecho. Es decir, que pueden ser recipiendarios de repartos jurídicos. La teoría tradicional dice que no, la doctrina clásica. Dice que cuando se protege a un animal, la ley de protección de los animales adjudica como bien jurídico tutelado
no al animal, sino al interés de los seres humanos. Por ejemplo, el sentimiento de piedad de los seres humanos, que se vería lesionado si se maltrata a un animal, o el riesgo de que el maltrato a un animal después se traslade a los seres humanos y por eso es considerado un delito. Pero hay otras posiciones que dicen que no, que cuando las leyes protegen a los animales lo hacen en bien de los animales, no en bien de los seres humanos también. Por lo cual podría ser un sujeto jurídico. Aunque lógicamente los alcances y las dimensiones de esto pueden variar. La mayoría de las posiciones jurídicas son personalistas. Se admiten que se protegen a los animales, pero no al mismo nivel que a los seres humanos. Aunque ya existen desde hace varios años las teorías de la ecología profunda, que plantean que la especie humana es una especie más dentro del planeta, que no tiene absolutamente ningún tipo de privilegio, incluso cuestionan a los que sostenemos que el ser humano no puede ser asimilado al resto de los animales, como una nueva forma de racismo que le llaman especieísmo, la superioridad de una especie sobre las otras. Y hay, bueno, hay corrientes y es interesante abordar y pensar y saber que estas cosas existen también y que pueden ser doctrinas o teorías que en alguna medida puedan llegar a avanzar o tener más seguidores en el futuro. El objeto del reparto, la potencia o la impotencia. Y acá nos podemos hacer muchas preguntas respecto de qué objetos son dignos de ser repartidos y cuáles no, si se puede repartir la vida, por ejemplo, acá tenemos todo el tema de la pena de muerte, por ejemplo. La forma del reparto. La forma del reparto es el procedimiento a través del cual se llega al reparto y que puede asumir distintas modalidades o distintas dimensiones. Básicamente, dos. Con audiencia, es decir, escuchándolo al recipiendario, o sin audiencia, sin escuchar. Por ejemplo, el proceso judicial es un reparto con audiencia. La imposición es un reparto sin audiencia. Y después tenemos las razones del reparto. Las razones del reparto es un poco más complejo de comprender porque tenemos que distinguir distintas. Hay tres nociones diferentes en la dimensión sociológica que es importante tenerlas diferenciadas. Por un lado tenemos las razones alegadas. Las razones alegadas es lo que dice el repartidor para justificar su reparto, para fundamentar el reparto. ¿Qué razones nos da? Por ejemplo, es el considerando de la sentencia, las razones alegadas. Por ejemplo, es la exposición de motivos de los proyectos de ley, la razón alegada. Los que elaboran un proyecto de ley, ahí nos dicen por qué hacen esa ley. O los legisladores cuando votan la ley, toman la palabra, a veces nos dicen por qué la votan. Y el juez nos dice en sus considerandos por qué decide de esa manera. Pero esa es la razón alegada. Es diferente del móvil. El móvil es el verdadero motivo por lo cual reparte de esa manera, que no siempre es lo mismo que alega. Un tribunal puede decir que dicta sentencia de esta manera por esto, y bueno, dice que los hechos del caso y las normas, y en realidad el verdadero motivo fue que, bueno, en el caso hay una persona muy poderosa, y que el magistrado no está dispuesto a enfrentarse a esa persona poderosa. Un legislador puede poner en el proyecto de ley razones por las cuales se hace la ley, etc., pero a lo mejor el verdadero motivo no es ese, sino una exigencia, por ejemplo, del partido o del dirigente del partido, o algún interés que pueda estar oculto, sin dejar de lado intereses espurios como algún sobre con dinero. Ahora, para entender el reparto no nos podemos quedar con la razón alegada, tenemos que tratar de indagar los móviles, los verdaderos motivos. Pero cuando el trialismo nos dice que es un elemento del reparto, las razones, no se refiere ni a los móviles ni a las razones alegadas, sino a las razones sociales. Las razones sociales vendrían a ser los elementos o las valoraciones de la sociedad
que consideran a ese reparto positivo. ¿Y por qué es un elemento del reparto? Porque por tener estos elementos que la sociedad considera positivo, es posible que este reparto sea tomado como ejemplo de otro repartidor para repartir igual. Y eso tomado como ejemplo de otro repartidor para repartir igual. Y de esa manera los repartos se ordenan bajo una forma que se llama el modo horizontal o la solidaridad. Se van entrelazando los repartos porque se lo considera razonable a este reparto y entonces se va reproduciendo en otros repartos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el campo judicial con la llamada jurisprudencia y lo que ocurre en el campo no judicial con la llamada costumbre, por la cual hay una pauta de conducta que se va tomando como obligatoria socialmente.